Muy buenos días, compañeros del doctorado en Administración. El tema que les voy a desarrollar se llama Recursos Administrativos de la materia de Seminario y Política y Legislación. Esa vez se discutía la existencia del recurso administrativo como medio eficaz de control de legalidad administrativa. Sin embargo, se le mantiene en la mayoría de las legislaciones del mundo occidental y en casi la totalidad de las leyes mexicanas. Conserva en consecuencia su crédito de vía eficaz y necesaria para el control de la legalidad de los actos administrativos. La imperfección que en la práctica adquiere en las administraciones no acostumbradas o resistentes a ese y a otros controles de legalidad evidencia su difícil papel, pero no su inutilidad. En la experiencia mexicana, el recurso administrativo juega importantísimos cometidos por la naturaleza misma de ciertas resoluciones o actos administrativos. No siempre es posible satisfacer la audiencia previa para las particulares y entonces el recurso sirve a este propósito. Antes que los intereses legales discutidos salgan de la esfera de la administración, su natural condición de medio de impugnación de los actos administrativos lo convierte en defensor de los intereses y derechos de los particulares frente a la administración, que con todo y las severas críticas que recibe de la doctrina y de litigantes, su uso como tal es generalizado en el medio social y administrativo federal y local, con menos relieve visible pero de gran trascendencia, es la oportunidad legal y práctica que representa a fin de que la administración a través de su procedimiento revise, reflexiones, reforme y corrija sus decisiones, sometiéndolas al derecho y al interés público que los orienta. Estos aspectos últimos los hemos subrayado con otras palabras. El recurso administrativo es el educador jurídico de la buena marcha de la administración, el tutelador legal de los derechos e intereses legítimos de los administrados. De él emana la certeza y la seguridad de las relaciones jurídicas de la administración y los particulares. Recurso administrativo y recurso procesal, por su misma denominación, es frecuente que se confunda la naturaleza administrativa de los recursos administrativos con la procesal de los llamados técnicamente recursos procesales. El recurso administrativo, por definición, es un procedimiento que sigue ante las autoridades administrativas como tales para inconformarse o impugnar un acto o una resolución administrativa. En cambio, el recurso procesal es un procedimiento que se sigue ante un tribunal para impugnar una resolución jurisdiccional, o sea, un acto de otro juez o tribunal, pero no de una autoridad administrativa. Recursos en sentido amplio serían todos los remedios o medios de protección al alcance del administrado para impugnar los actos del lato sensu y hechos administrativos que lo afectan, y en general para defender sus derechos respecto de la administración pública. Los recursos jurisdiccionales y administrativos, pero por de pronto cabe distinguir los recursos del procedimiento administrativo de los recursos del proceso judicial. Los recursos existentes contra la actividad administrativa se dividen en dos: judiciales, que a su vez cabe distinguir según sean acciones o recursos estricto censura supra, y que pueden ser más o menos amplios según los distintos códigos procesales administrativos o contenciosos administrativos. Y la segunda, administrativas, son los que se desenvuelven dentro del procedimiento administrativo y se caracterizan pues porque se transmiten ante autoridades administrativas o autoridades no administrativas, pero que ejercen función administrativa y deben ser resueltos por estas. ¿Qué es la garantía patrimonial? Es la protección prevista legalmente de indemnizar la administración pública al administrado cuando se le prevé de derechos e intereses patrimoniales por razones de interés público. En este sentido, la privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses legítimos, cualesquiera que fueran sus propietarios, acordaban imperamente ya
ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesión de su ejercicio, y en general cualquier disposición de un derecho o de un interés patrimonial, así como los daños que ocasione al administrado o a sus bienes del funcionamiento de los servicios públicos. Conlleva la obligación de indemnizar la administración por el montante del valor correspondiente. ¿Qué son los recursos administrativos? Los recursos administrativos o medios de impugnación es el medio por el cual se constituye un procedimiento legal que dispone el particular que ha sido afectado en sus derechos jurídicamente tutelados por un acto administrativo determinado, con el fin de obtener de la autoridad administrativa una revisión del propio acto que emitió, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de que ella encuentre demostrada la ilegalidad del mismo a partir de los agravios esgrimidos por el gobernado. En tal virtud, los recursos contenidos en el Código Fiscal de la Federación pueden concebirse como los medios de defensa al alcance de las partes, a través de las cuales se pueden controvertir resoluciones o determinaciones emitidas por la Sala Fiscal cuando se consideren ilegales, siempre que se ubiquen en los supuestos previstos para su procedencia. ¿Qué es un recurso ordinario? El recurso de alzada se interpone entre las resoluciones administrativas y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos de intereses legítimos, que cabra fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anabilidad previstos en la ley. El recurso de reposición es un recurso administrativo de carácter protestativo que se interpone contra los actos administrativos de las administraciones pública, central, autonómica o local que agotan la vida administrativa. El recurso de reposición o recurso protestativo de reposición es un recurso administrativo potestativo que se interpone contra los actos administrativos cuando pongan fin a la vía administrativa. El recurso de reposición es previo y potestativo al recurso contencioso administrativo. El recurso de reposición administrativo no tiene nada que ver con el recurso de reposición contra providencias o resoluciones judiciales, tales como la diligencia de ordenación o decreto de los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, que se rigen por la ley procesal correspondiente. ¿Contra qué actos administrativos se interpone el recurso? El recurso de reposición administrativo puede ser interpuesto contra cualquier resolución administrativa que ponga fin a la vía administrativa, como sucede en los casos contra actos que emanen de resoluciones de diversos organismos de la administración pública, ya sea esta central, autonómica o local. Por ejemplo, por la imposición de sanciones de la ley antibotellón, resoluciones administrativas relativas o atributos o impuestos, resoluciones de urbanismo, etc. ¿Qué resoluciones y actos pueden ser recurridos en reposición? Se puede recurrir a las resoluciones y los actos de trámite que pongan fin a la vía administrativa, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, pudiendo fundamentarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anualidad previsto en el artículo 62 y 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, se advierte que dado el carácter potestativo de este recurso, usted podrá impugnar estos actos directamente mediante un recurso contencioso administrativo ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso administrativo. Ahora bien, si se ha interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. ¿Qué es un recurso de revisión?
El recurso extraordinario de revisión consiste en recurrir los actos firmes en vía administrativa cuando concurren elementos o documentos nuevos o alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118 de la Ley 30/1992 para poder interponer el recurso de revisión. ¿Qué son los actos? ¿Qué actos pueden ser recurridos en la revisión? Se puede recurrir los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Que al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho, que resulta de los propios documentos incorporados al expediente. 2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 4. Que la resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial y firme. ¿En qué plazo se debe interponer el recurso? El recurso se deberá interponer dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la resolución impugnada. Cuando se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. En los demás casos, el plazo será de 3 meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde la sentencia judicial quedó firme. ¿Ante quién se interpone el recurso y dónde? El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó el acto que se impugna. El recurso se podrá presentar en cualquiera de los registros de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales firmantes del convenio de ventanilla única o por correo. Requisitos para la intervención del recurso de revisión. Una, que se recurre a un acto firme en vía administrativa, que concurra alguna de las circunstancias siguientes. Que al dictar el acto se haya incurrido a un error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, que aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Que se interponga dentro de los plazos legalmente establecidos datos requeridos para su interposición. Se debe encabezar con el nombre y apellidos, el número del DNI y NIE, el lugar y medio preferente a efecto de notificaciones y la fecha de la interposición del recurso, nombre y apellido del recurrente, así como la identificación personal del mismo, el acto que se recurra y la razón de su impugnación, lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y en su caso del lugar que se señale efectos de notificaciones. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige, los demás particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas.